capítulo 11, versículo 1, se registra este incidente. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En otras palabras, los discípulos reconocían que no sabían qué orar. Y ellos le preguntan o le piden a Jesús que le enseñe a orar, cuando Jesús acaba de ¿qué? De orar. Y yo me pregunto, qué privilegio para estos hombres escuchar a Jesús orar, ¿verdad? Escuchar a Jesús orar. Ahora, ¿quién más experto en la oración que Jesús, verdad? Jesús tiene experiencia de siglos. Una experiencia hasta esos momentos de 4 siglos, ahora vamos a decir de 6 siglos, de 6 milenios, vamos a decir, de escuchar a la gente orar. Y como algunos jóvenes, algunos niños, cuando los padres le dicen: hijo, ore antes de acostarse. Yo recuerdo que mi abuelo nos decía de pequeños, 5 o 6 años, nos enseñaba a orar: oren antes de acostarse, deben de orar antes de acostarse. Y hay jóvenes que han tenido experiencia en que se arrodillan a orar y se quedan dormidos arrodillados del sueño del tremendo. Y ahora los discípulos le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y antes de continuar ahí en Lucas 11, vamos a ir a otra porción de la Escritura. Vamos a volver a Lucas 11, pero vamos a ir a otra porción. Vamos a ver en Mateo 6. Jesús empieza a enseñar a orar en ambos capítulos, pero Jesús empieza a trazar condiciones para la oración, reglas para la oración. Y dice ahí en Mateo capítulo 5, recuerden que vamos a regresar a Lucas 11, en Mateo capítulo 6, versículo 5, Jesús empieza diciendo: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa o paga. En otras palabras, el Señor advierte que alguien puede estar tentado a orar por orgullo y no por necesidad. Y aquí Jesús dice que los fariseos, ¿verdad? Bueno, no a los nombres aquí, pero se refiere a ellos, que les encantaba orar para que los vieran. Se paraban en las esquinas, imagínense orar. Yo no sé si esto no es exageración, porque lo está diciendo el Señor. En una esquina un fariseo orando en voz alta. El punto en esta parte es que la oración debe ser sincera. En la oración debe nacer del corazón, de la necesidad de la persona. Vamos a otro punto. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, sabemos que en la iglesia tenemos que hacer oraciones, ¿verdad? Porque es parte de la liturgia de la iglesia y es parte del culto. Pero también el Señor muestra aquí que debemos de hacer oraciones como secretas. O sea que la oración debe ir acompañada de sinceridad, acompañada de humildad y acompañada de intimidad con Dios. El ser más íntimo debe ser Dios para nosotros. Y allá en lo secreto de nuestra habitación, o como a algunos les ha pasado o nos ha pasado, cuando en la casa vive mucha gente, ¿verdad? Encerrarnos si es posible en el sanitario. Yo sé que a algunos, a mí me ha pasado, he tenido que entrar a un sanitario, la gente piensa que estoy en sanitario, pero estoy orando, porque quiero hacer mi oración en secreto, que nadie sepa. Además, hay otro requisito en este capítulo: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
O sea, el Señor dice que no hay que usar repeticiones, repetir y repetir y repetir. Por eso se le llama orar, ¿verdad? Porque estamos hablando de orar. Orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. No estarle repitiendo lo mismo o la misma frase repitiéndola. Dice, no usé repeticiones. Ahora vamos a volver al capítulo 11. Vamos a continuar viendo allí el capítulo 11 de Lucas. Y vamos a ver, el Señor empieza a decirles otros requisitos. Y nos vamos a concentrar en uno. Versículo 2 de Lucas 11. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, cuando se ora al Señor hay que darle su título, ¿verdad? Ustedes ven las oraciones bíblicas. Primero, cuando usted va a escribir una carta, por ejemplo al presidente, usted lo identifica. Si también al Señor le podemos decir, amado Padre que estás en los cielos, o amado Dios y Padre nuestro, pero como sea tenemos que saludar a Dios, darle el título, primero. Segundo, dice, santificado sea tu nombre. O sea que tenemos que ver que Dios es un Dios santo, que es nuestro Padre, ¿verdad? Identificarlo con su nombre y con sus características, es santo. Luego viene la otra parte, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Reconocimiento de la soberanía de Dios. Su voluntad debe hacerse y su dominio es en el cielo y en la tierra. El 3, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea que ahora, después de invocar la soberanía de Dios, viene el pedido de las necesidades que básicas. El Señor dijo al Padre nuestro, danos un Cadillac, ¿verdad? O danos un BMW o un Lincoln Continental, ¿verdad? El Señor quiere que sus hijos le pidan necesidades básicas, cosas que realmente necesitamos. Dánonos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nosotros sabemos que en la Escritura se utilizan algunas expresiones para amplificar todo el pensamiento. Por ejemplo, el miércoles leíamos un versículo que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare, saldrá y hallará que pastos. Y nosotros sabemos que nosotros no vamos a comer pasto, pero él se está refiriendo a las ovejas, ¿verdad? Y las ovejas nos representan a nosotros al decir hallará pasto, es decir, las necesidades serán ¿cómo? Serán cumplidas, o sea, el Señor va a suplir todas nuestras necesidades. Ahora viene un requisito en el cual, mis hermanos, nos vamos a concentrar en esta mañana. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y ahora viene, no nos libres, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Sí, la hermana dice está mal dicho, es cierto, los autores de la Biblia tienen sus expresiones, pero nosotros en el contexto de toda la Biblia entendemos verdaderamente lo que ello quiere decir. Las tentaciones no las trae el Señor, es el enemigo que las pone, el Señor solo las permite. Y este no es el tema, pero quiero agregar, el Señor no permite una tentación que no podamos vencer, porque Él es justo. Y dice que también dará la salida. Pero yo quisiera concentrarme en el versículo 4, en la primera parte. Dice, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. O sea que el Señor introduce allí, a través de la enseñanza de la oración, esta es la oración modelo, el Padre Nuestro, que nosotros no vamos a estarla repitiendo todos los días, ¿verdad? Porque Él mismo ha dicho que no haya repeticiones, sino que nuestras palabras Él nos da un modelo, nosotros podemos usar nuestras mismas palabras, Él nos da el principio de cómo orar. En otros aspectos de la Biblia Él dice lo que pides en mi nombre, es decir, que al final, cuando escribimos una carta, nosotros firmamos, pero ante Dios nosotros no somos dignos ni de pedir. Entonces al final viene la firma de ¿quién? De Cristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Todo debe ser en el nombre de Jesús. Muy bien, o sea, si nosotros no hemos perdonado, no podemos recibir ¿qué? Perdón. O sea, el perdón de Dios fue ofrecido en el Calvario, pero nadie lo puede recibir legalmente si no ha perdonado.
si no ha perdonado. Eso es lo que nos dice allí. Ahora, aún nuestras oraciones, el Señor dice, coloca este requisito, porque ninguna oración será escuchada en el cielo si la persona que está orando no ha perdonado a sus semejantes y ha pedido perdón a sus semejantes. Ahora, el Señor Jesús siempre dice, y en la Biblia dice, en cuanto a ti depende, porque sabemos a veces que, como la historia, un pastor que estaba, no puedo decir su nombre, pero era pastor en una iglesia en Manhattan, y este pastor me cuenta de que una vez un hermano se acercó a hablarle a él, y en esos momentos él estaba arreglando un problema bien serio que había con un hermano, y ese hermano le habló, o él estaba hablando y no vio que este otro hermano le estaba hablando. O sea, él estaba tan ocupado en esos momentos, tan concentrado en ese problema, tan preocupado, que él no vio que el otro hermano le estaba diciendo algo, y el otro hermano se ofendió con él, y el pastor no sabía, y toda la iglesia ya lo sabía, pero el pastor no lo sabía. Entonces el hermano dejó de ir a la iglesia, el pastor fue a hablar con él, y él le dijo, no, lo que pasa, pastor, es que yo le estaba hablando a usted, y usted a mí no me hizo caso, me despreció, y él le pidió perdón. Yo no sabía de eso, yo no sabía, no tenía ninguna mala intención, pero el Señor nos dice, en cuanto a nosotros dependa. Ahora, vamos a ir a Mateo 5, 22 y 24, a ver qué requisito el Señor también nos pone allí en cuanto, o cómo nos amplía este requisito en cuanto a nuestras ofrendas y nuestra oración. Recuerden, nuestras oraciones suben ante el trono de Dios como ¿qué? Como ofrenda, ¿verdad? Encendida. Y en el Apocalipsis dice que los ángeles estaban ¿qué? Ministrando ¿qué? Las ofrendas de los santos. Ahora dice en Mateo 5, 22 y 24 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, y yo estaba comparando esto con la Biblia en inglés, y dice que sin causa, o sea, en una versión en inglés dice cualquiera sin causa. Bueno, aquí no lo colocaron, pero está en la Biblia en inglés, se amplía, será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo será expuesto al infierno de fuego. Y dice el 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, en otras palabras ahí dice te acuerdas, vamos a decir también si sabe, porque es posible que tenga mala memoria o es posible que tenga muy buena memoria y se pueda acordar, pero él ni sabe, porque una persona puede estar ofendida con otra y la otra no darse cuenta. Puede ser que solo la persona se dé cuenta, puede ser que otros se den cuenta, pero el contra el que está ofendido no sabe. Y dice, ¿y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti? ¿Qué pasa? 24. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Mis hermanos, debemos de dar más espacio a la reconciliación, ¿verdad? Porque a veces no lo sabemos. Yo recuerdo un pastor en Colombia, él acostumbraba de vez en cuando a reunir los hermanos en un patio grande que hay en la iglesia. Todos estaban de pie así en un círculo, ¿verdad? Y el primero pasaba saludándolos a todos, y luego el otro, y así todo el mundo terminaba saludándose. A veces es difícil para una persona reconciliarse, pero debemos de hacerlo hasta donde más depende de nosotros y cuando sepamos. Ahora, debido a esto, al perdón, que es un requisito indispensable para que la oración sea escuchada. Eso lo dice Jesús. A diario oramos y oramos. ¿Estamos seguros de que nuestra oración va a ser contestada? Bueno, ese es un requisito muy importante. Debemos de pedirle perdón a los que consideremos que hemos ofendido, si sabemos, ¿no? Hasta donde tengamos conocimiento. Y también si alguno quiere pedirnos perdón, debemos de concederlo. Y Jesús enseñó esto en algunas parábolas. Y entre esas parábolas está una cuando los discípulos, específicamente Pedro, le hizo una pregunta. Vamos a ir a Mateo 18. En Mateo 18, 21, Pedro se le acerca a Jesús y le dice, Mateo 18, 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y le hace la pregunta, ¿hasta 7? O sea, en otras palabras, Pedro quería estar bien. Quería Pedro que sus oraciones fuesen contestadas. Y Pedro había oído a los rabinos de aquel entonces decir que el Hijo de Dios debe perdonar 3 veces.
Ese era el requisito, una interpretación errónea que había en los tiempos de Jesús, de que el cristiano, la persona, el Hijo de Dios, debía perdonar solo 3. En la cuarta ya no perdonaba. Porque la posición de los fariseos era una posición legalista. Los fariseos interpretaban mal al profeta Amós, cuando en Amós 1:3 dice él que Dios iba a perdonar a los sirios 3 veces, pero la cuarta ya no. El Señor sabe por qué le iba a perdonar a los sirios 3 veces. Pero eso no daba cabida, y era un trato del Señor allá privado entre él y los sirios, no da cabida para que los fariseos extendieran este trato del Señor con los sirios y lo aplicaran a la relación entre hermanos, entre los seres humanos. Entonces, como Pedro veía que Jesús daba una interpretación diferente a las Escrituras en relación a la interpretación de los fariseos, Pedro se le acerca a Jesús y le dice: ¿cuántas veces perdonaré? Entonces Pedro dice: bueno, si no se perdonan 3, me imagino que como 7 es el número perfecto, yo creo que deben de ser 7 veces. Y ya la octava ya no me puede perdonar. Entonces Pedro le dice: ¿perdonaré a mi hermano que peca contra mí 7 veces? Y dice Jesús en el 22, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, en otras palabras, el Señor le dice 490 veces. El Señor utiliza 70 veces 7, que son 490, para mostrarle a Pedro y a los discípulos y los que están ahí presentes que ellos van a tener que andar con una calculadora, con una computadora en la mano. Se encontró el hermano Eder, me ofendió, ¿cuántas van? 325, bueno, 326. Se encontró de pronto el hermano Orellana, me ofendió, ¿cuántas van? 489. Le queda, esta es la última, ya la aproximamos. Y así sucesivamente tendría que el ser humano andar con cuenta, y con tantas personas, imagínense, alrededor, tiene que tener un lápiz, tiene que llevar, eso hay que llevarlo a una computadora, porque para poder llevar la cuenta de cuántos, ¿verdad? Y que suene una alarma cuando pasa las 490 para ya la próxima tenerlo en cuenta. Pero lo que Jesús está mostrándole aquí a Pedro es que el perdón no es legalista. El perdón no es nacer porque, voy a perdonar a este hermano porque no me pierdo. No. El perdón debe nacer del corazón. Entonces el Señor, para mostrarles esto, empieza a decir en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Quién es ese rey? Cristo, el Rey Cristo Jesús, que quiso hacer cuentas con sus siervos. En otras palabras, él dijo: bueno, vamos a ver cómo están estos siervos conmigo, cuánto me deben, vamos a aclarar cuentas. Y dice el 25, el 24, dice: comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, ¿qué son 10,000 talentos? 10,000 talentos que le debía este hombre al rey. O sea, el rey aquí viene siendo Cristo. ¿Y el siervo quién es? Cada uno de nosotros, ¿verdad? En este caso el rey es Cristo, y este que debe 10,000 talentos soy yo. Para mí soy yo. Cada uno debe aplicar a esa persona a uno mismo. 10,000 talentos equivalen a 213,840 kilogramos de plata. En otras palabras, si lo ponemos en toneladas, esta persona le debía 10,000 talentos al Señor, el de la parábola, que venían siendo 213 toneladas de plata. Ahora, ¿cuánto es el valor que le debía? Le debía, teniendo en cuenta que un denario es el salario de un día, este hombre le debía el salario de 10,000 obreros durante 18 años. En otras palabras, voy a dar en dólares lo que le debía este hombre al rey. Le debía $2,322,800,000. Ahora,
Ahora, cuando yo me pongo a preguntar de dónde este hombre debe tanto, qué clase de negocio tiene con el rey, yo muestro que Jesús quiere poner que el otro le debía mucho. O sea, en este caso yo le debo mucho a Dios. Muchísimo. Porque Dios me creó, me rescató del pecado y me ha perdonado infinidad de pecados. Y yo creo que ninguno, ni todo el oro de la tierra puede comprar la salvación, hermanos. O sea que esa cantidad, esa deuda, nos puede parecer muy grande en la parábola, pero en la realidad es muy poco. Porque ¿cuánto vale un alma, mis hermanos? Y dice el versículo 26, entonces aquel siervo postrado le suplicaba, o sea, se le arrodilló y le decía, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Pero me salté el 25. El 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor vender a su esposa y a sus hijos. Venderle, o sea, venderlo a él, vender a su esposa y vender a sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. En aquel entonces la esclavitud existía. La esclavitud estaba legalizada. Cuando alguien debía una deuda que no podía pagar, se vendía al que le debía la deuda y se la pagaba con trabajo. Y muchas veces la deuda era tan grande que no solo él tenía que ir a trabajarle como esclavo, sino que tenía que llevarse a su esposa y llevarse a sus hijos para trabajar. Y si este hombre decía, no, yo no creo que ustedes puedan hacer buen trabajo, más bien lo voy a vender a este otro señor del lado, él me da el dinero que ustedes me den y ustedes le trabajan a él. Eso existía antes. Pero dice que este hombre se postró, o sea, se arrodilló y le suplicaba, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Dice el versículo 27. El Señor de aquel siervo, en este caso el Señor Jesús, el Señor de Carlos Enríquez o de cualquiera de nosotros, debemos de aplicarlo a nosotros mismos, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Escuchen bien lo que está haciendo aquí el Señor. Aunque Él pide que tenga paciencia, que seguramente va a ahorrar y le va a pagar, Él no solo tiene paciencia, sino que le suelta y le perdona la deuda. Es decir, ya no debe nada. Versículo 28. Pero aquí el siervo halló a uno de sus consiervos, o sea, halló otro ser humano, halló un hermano de iglesia, o halló un vecino del barrio, o halló un compañero de trabajo, o halló un compañero de estudio. El hecho es que se encuentra, o a un familiar, se encuentra a un consiervo, a otro ser humano, que le debía 100 denarios. Un denario equivale al salario de un jornalero en el día de aquel entonces. Que la deuda que este otro tenía con él, en comparación, era una deuda muy baja. Solo 100 denarios, en comparación a 1000 talentos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Yo no sé cómo lo ahogaba, seguramente, yo no sé si lo cogió el cuello y le decía, págame lo que me debes. Los 100 denarios. Lo cogió del cuello. ¿Dice alguna versión lo cogió del cuello? Lo ahogaba, sí, bueno, la Biblia, mi versión dice que lo ahogaba, entonces esta versión nos explica, mejor él lo cogía del cuello, págame. Entonces su consiervo, postrado, comparen el versículo 29 con el 26, y verá que ese consiervo hizo con él lo que él hizo con su amo. Postrado, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Es decir, la actitud de este consiervo fue la misma actitud que él tuvo con el rey, con el amo, ¿verdad? A veces la actitud que nuestros hermanos tienen con nosotros, cuando nos ofenden, nos piden perdón o tratan de reconciliarse, es la misma actitud que nosotros vamos y tenemos con Cristo. Pero dice aquí, mas él no quiso, es decir, su egoísmo lo cegó y no le dejó ver la misericordia que tuvo su amo, la misericordia que tuvo Cristo él, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Me imagino que si va a la cárcel, él puede prestarle a la familia dinero. ¿Quién no puede recoger $3,600, no es cierto? Ahí pues van y recogen una ofrenda, ¿verdad? O van y hacen para que lo saquen de la cárcel, se consiguen. Pero el otro podía conseguir los $2 billones para pagar. ¿Qué
¿Quién va a conseguir hoy 2 millones de dólares para pagar una deuda? Muy difícil. Pero este fue y lo hizo encerrar. Viendo sus consiervos. ¿Cuáles son los consiervos? Los otros seres humanos. Pueden ser el resto de la familia, puede ser el resto de los vecinos, si el problema es con un vecino, puede ser el resto de compañeros de trabajo, si es en el trabajo, puede ser el resto de los compañeros de estudio, si es en la escuela, o puede ser el resto de los miembros de la iglesia, si el incidente es en la iglesia, ¿verdad? Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron. Y cuando estaba leyendo el comentario de este versículo, dice, cuando dice refirieron es que lo hicieron con todos los detalles a su Señor todo lo que ha pasado. Versículo 32. Entonces, llamándole su Señor, dijo, siervo que malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia contigo? Misericordia de ti. Versículo 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, la pregunta de Pedro quedó bien. Se le dio una respuesta, ¿verdad? Una respuesta bastante amplia. Bastante amplia. O sea que si nosotros vamos a Jesús y Él nos perdona y nos sentimos ya perdonados en una vida cristiana, pero si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes, ¿qué va a suceder con el perdón nuestro? Primero el Señor lo condonó, o sea, quitó la deuda, porque dice ahí, y me perdonó la deuda. Pero al ver que no perdonó los otros, ¿qué pasó? Le cobró. Mis hermanos, esto es una realidad. Si no perdonamos a nuestros hermanos, no podemos entrar al reino de los cielos. No solo las oraciones no serán escuchadas, sino que no podremos entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿qué debió hacer este hombre a quien el Señor le perdonó esos 1000 talentos? ¿Qué debió hacer? Perdonar al otro, ¿verdad? Perdonar al otro. Ahora, o sea que él está en la obligación de imitar ¿a quién? A su amo, aquí en la parábola. Y en la vida real, en la vida ya en la aplicación, ¿a quién estamos nosotros supuestos a imitar? A Cristo. Y si no lo imitamos, Él no nos puede perdonar. Ahora, Jesús da allí instrucciones claras de que debemos de imitarlo a Él en la forma de perdonar. Ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo perdona a Dios? Para nosotros imitarle a Él. ¿Cómo perdona? Primero que todo, el Señor se esfuerza en perdonar. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 2, versículos... 2 Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 20. 2 Corintios 5, del 17 al 20. Dice allí, de modo, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí yo las hago como nuevas. Y yo hace hoy una expresión. Yo no sé si deben haber otras expresiones equivalentes de acuerdo a cada uno de nuestros países y culturas. Pero yo, por ejemplo, oigo que la gente dice en Colombia, cuando alguien le hace algo a otro, dice, esa persona ya se me salió. Ya se me salió. Fulano de tal se me salió. O sea que ya no va a ser lo mismo. Ya esta persona ya no es lo mismo. Ya, bueno, sí, conversamos y todo, pero ya no es lo mismo. O sea, lo que significa que la persona la ha perdonado porque hay una relación, pero no ha restablecido esa relación como era al principio. Pero miren lo que hace Cristo. Cristo coge un pecador y el pecador está en Cristo, pide perdón. ¿Y qué es esa persona para Cristo? Nueva criatura. Y dice, las cosas viejas pasaron, y aquí yo todas las hago nuevas. Y dice el 18, y todo esto proviene de ¿quién? De Dios. Definitivamente nosotros no tenemos capacidad de perdonar, a no ser que el Espíritu Santo nos conmueva. Porque el verdadero perdón proviene ¿de dónde? De Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio ¿de qué?
de la reconciliación. Yo veo que la gente habla de ministerios y cosas que ni son ministerios, déjeme decirle. Hay gente que habla, todo orden ministerio. Ministerio de esto, ministerio del aire, ministerio de la tierra, el ministerio del transporte, el ministerio, todo orden ministerio, como los gobiernos, ¿no? El ministerio de la música, eso no es ministerio, hermano. Ministerio en el contexto bíblico, ministerio es algo que se ministra, que es algo que viene de Dios, que la persona ministra, como el evangelio, ministerio del evangelio. Pero resulta que hay también un ministerio de la reconciliación. Y este ministerio casi yo no lo oigo. No, tal hermano, él tiene un ministerio de reconciliación. Fulano de tal tiene un ministerio de reconciliación. Pero la Biblia lo nombra. Nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra ¿de qué? De la reconciliación. O sea que Dios, la Biblia es bien clara, Dios no tiene en cuenta el pecado de los hombres. Cuando mandó a Cristo a la cruz, no tuvo en cuenta el pecado de los hombres. Y si la persona acepta el perdón, pero antes de poder aceptar el perdón, tiene que haber aceptado el perdón también de los otros y ofrecido el perdón también a los otros. Y dice el 20, así que somos, ahora no solo el Señor lo hace a la persona en una criatura, ¿verdad? Como si no hubiera hecho nada antes. Y no solo el Señor reconcilia consigo a toda la raza humana, sin tener en cuenta el pecado, y una reconciliación ofrecida por Él, sino que el Señor tiene embajadores, versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ahora, nosotros no podemos reconciliar a los hombres con Dios si nosotros no nos reconciliamos con los hombres. Es claro, porque Dios nos toma de la mano, ¿verdad? Que estamos en el abismo. Y nosotros, para sacar a otro del abismo, no podemos decirle, sal de ahí. Tenemos que extenderle la mano. Y Él, al tomar nuestra mano, ahí estamos nosotros. Con una mano tenemos a Dios y con otra tenemos a nuestro prójimo, reconciliando también. O sea, cada uno le da una mano al otro para que haya esa reconciliación. Así en el versículo 20 dice que somos embajadores. Ustedes ven cuando un país está en problemas con otro. Aún estando en guerra, el embajador de aquí, el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller de Estados Unidos, se reunió con el de Irak, aún en guerra. Se envían embajadores y el Señor hace todo esfuerzo para reconciliar consigo a los hombres y envía embajadores. ¿Seremos embajadores del Señor? Ahí habla de embajadores de reconciliación. Ahora, entonces tenemos primero, según este versículo, Dios se esfuerza en perdonar. Y también Dios todo lo olvida. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 16. Vamos a ver la manera como Dios completa este perdón. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Vamos a ver cómo el Señor lo completa y cómo nosotros debemos de imitarlo. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Repito la cita, Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y a mí me llama bastante la atención esto. El Señor dice que va a poner las leyes en los corazones y la mayoría hoy en día de denominaciones dice que la ley está abolida, ¿verdad? Y la misma palabra dice que no, hay que ponerla antes en el corazón en lugar de decir que está abolida. Versículo 17, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y qué más, y transgresiones. Hermanos, perdonar como Dios perdona, para nosotros no podemos perdonar como Dios perdona, a no ser que sea Dios en nosotros, su Espíritu Santo, el que nos mueva a hacerlo. Es un poder, hermanos, es un poder. Aquí hay poder. No se puede hacer por uno mismo, tiene que estar el amor de Dios. Y dice, no me acordaré más de sus pecados y sus transgresiones. Entonces, como segundo punto acerca de cómo Dios perdona, el primer punto, Dios se esfuerza en perdonar. El segundo punto, Dios lo olvida todo. Tercer punto, Dios perdona, el Señor
perdona antes de que se le ofenda, o cuando aún la persona no pidió perdón, según Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, del 33 y 34, dice ahí en Lucas 23, 33 y 34, dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea, estos hombres no estaban pidiéndole perdón al Señor. ¿Le estaban pidiendo perdón? No. Pero ya el perdón está el Señor ahí ofrecido. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. La actitud del cristiano debería ser: bueno, ya desde ahora perdono a todos los que me han ofendido pasado mañana y esta tarde y la otra semana. Mis hermanos, el perdón une, la venganza separa y divide. Hay familias desunidas por la falta de perdón. Hay hasta esposos y esposas que tienen que separarse porque no tienen la capacidad de perdonar como Cristo perdona. Hay barrios donde hay violencia por la falta de perdón. Pasó alguien por ahí, ofendió al otro, y ese tiene su gente y el otro tiene su gente, y si hay lo que le llaman pandillas o gangas o galladas, entonces viene el problema, porque ¿quién va a ir a perdonar si no conocen a Dios? O algunos lo conocen pero no quieren aceptar el perdón de que deben de perdonar. Hay instituciones que se vienen abajo y algunas a la quiebra por la falta del perdón. Hay escuelas donde hay violencia por la falta del perdón. A veces en los trabajos el jefe tiene que echar a la gente por la falta del perdón. A veces entre los trabajadores hay problemas. ¿Y qué tiene que hacer el jefe? Decir, investigar y echar a unos, y los otros quedan ahí. A veces hay familias que viven, digamos, una familia que no está numerosa, tiene una casa muy grande, invita a otros familiares a vivir, pero después, por alguna ofensa, tienen que separarse. Y a veces también en nuestra iglesia puede suceder eso, de que por la falta de perdón tenga que la gente irse o separarse. Pero el Señor nos ayude, mis hermanos, a reconocer que el perdón une. El perdón es lo primero que tiene la iglesia para que haya unidad. Perdonaos los unos a los otros. El Señor dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quizás alguien puede ser que nos esté diciendo algo que nos ofende y él ni sabe. Nosotros debemos de perdonarlo y no ofendernos. Ahora, no solo el Señor, como tercer punto dijimos que Jesús perdona antes de que se le pida perdón, sino que ya el perdón está disponible antes de que la persona lo pida, sino que el Señor también inspira a sus hijos a que perdonen. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Mis hermanos, esta parte que vamos a leer es una parte que sinceramente a mí me estremece. ¿Cómo esta persona, este cristiano que el Señor lo inspiró a perdonar, está perdonando algo tan grave? Y quizás nosotros no somos capaces de perdonar algo tan pequeño. Dice ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55 en adelante, dice: ahí están calumniando, han calumniado a Esteban, le han dicho calumnias, ¿verdad, Esteban? Y Esteban no salió corriendo y se fue, sino que Esteban vino y confrontó esas calumnias y las aclaró. Y dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, o sea, primer requisito, tenía que tener el Espíritu Santo, porque lo que sigue a continuación no lo podría hacer sin eso. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí yo veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad la apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, murió. La Biblia dice durmió porque sabe que va a ser resucitado en el día postrero. Aún siendo apedreado, sangrando y para la muerte, le ruega al Señor: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué actitud, mis hermanos, cuando imitamos a Jesús? Aquí Esteban le imita. Jesús dijo: perdónale porque no saben lo que hacen. Y los verdaderos discípulos de Jesús deben de imitarle.
Debemos de imitar a Jesús, imitarle aún aunque nos estén matando, mis hermanos. Se necesita el poder del Espíritu Santo para tener esa actitud. A veces quizás por cosas baladíes, porque fulano dijo, por esto, porque no están de acuerdo con alguna cosa, entonces no hay perdón. Pero gracias a Dios que a través del poder del Espíritu del Señor podemos tener esa capacidad. Como decía antes, no nace del humano, esto es divino. Eso no tiene origen aquí en la tierra, tiene origen en el cielo, esta clase de perdón. Dios quiera que podamos cada día alimentarnos más de su palabra y recibir más poder de Dios para nosotros poder perdonar, y donde hay perdón hay unidad. Que Dios les bendiga.